Bueno, pues hoy vamos a dar una clase sobre arquitectura griega. Como es nuestra primera clase de arte griego, pues simplemente deciros que los griegos lo que buscan siempre va a ser la proporción, la armonía, porque ellos dicen que la belleza viene de la armonía y de la proporción, ¿vale? Empezamos a ver unas nociones muy sencillas, las primeras. Si os acordáis, los antiguos mesopotámicos, como no tenían piedra, no tenían más remedio que utilizar ladrillo, y por eso para hacer los techos tenían que utilizar el arco y la bóveda. Esto es una bóveda de cañón, y la arquitectura, por ejemplo, de los mesopotámicos era una arquitectura abovedada, porque utilizaban la bóveda. Vale. Sin embargo, los egipcios, por las mismas fechas, como ya sí tenían piedra, pues no se complicaban la vida y decían, pues nada, se pone el techo plano, que más fácil. ¿Vale? Y así le salían a los egipcios los edificios así. Aunque muchas veces tenían que poner en el centro columnas, claro, pues si no se les caería el techo cuando era muy grande. Esto sería adintelada. Vale. Los griegos tienen piedra, con lo cual, y muy buena, el mármol del Pentélico se llamaba y se llama. Con lo cual, normalmente hacían edificios adintelados, especialmente los templos, ¿vale? Por lo tanto, un templo griego, pues va a tener una serie de columnas. En este caso voy a pintar 4, ya os diré por qué, ¿vale? Donde llevan, pues eso, un dintel. Esto se prolonga para allá. Fijaos cómo va el edificio, ¿vale? Aquí ponemos una plataforma para que no entre el agua cuando llueva. Y claro, esto sería así, plano, por dentro. Tú miras para arriba y es plano, pero al exterior le ponen esto, que es lo que se conoce como un tejado a dos aguas. Para ellos será muy importante esto porque, por ejemplo, aquí van a poner esculturas, normalmente en alto relieve, y esto es lo que se llama un frontón. ¿Vale? El templo en sí está dentro de esto, es decir, aquí dentro hay un edificio que es donde está la estatua del dios o de la diosa, ¿vale? Y que a lo mejor va por aquí dentro. Imaginaos que esta es la puerta. ¿Vale? Y alrededor, pues tienes toda esta zona cubierta con las columnas, pues donde puedes estar tranquilamente por aquí, ¿vale? Andando alrededor o haciendo lo que tú quieras, lo que a ti te dé la gana. Bien, fijaos cómo son estos griegos con el tema de las proporciones que os he dicho antes. Tienen una clasificación perfecta. Consiste en lo siguiente. Si un templo tiene 4 columnas en el frente, se llama un templo tetrástilo. Porque tetra quiere decir 4, como el tetrabric, que tiene 4 lados. Si tiene 6, es hexástilo. Porque hexa quiere decir 6, como hexágono, 6 lados. Y si tiene 8, es octástilo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Octástilo, 8 columnas, como de octosílabo, ¿no? Pues fijaos, con esto de las proporciones, si tiene 4 por delante, en el lado tiene que tener 9, es decir, el doble más 1. Si no, lo consideran imperfecto. Si tiene 6, pues tiene que tener 13 en el lado. Y si tiene 8, pues tiene que tener 17. ¿Cuál es la estructura entonces del templo? Bueno, pues tenemos el edificio que está dentro, que suele tener 3 habitaciones. Esta primera se llama pronaos y es el vestíbulo, como la casapuerta del templo, ¿vale? Este del centro se llama la naos y es donde suele estar la estatua del dios o de la diosa. En el caso del Partenón, ya os lo dije, la estatua de Atenea Partenos, con una especie de estanque aquí delante, todo bonito. Y la parte de atrás es el opistodomos, que es donde se guardan las ofrendas, el tesoro y todo eso. Esto sería el edificio de aquí, ¿vale? El chiquitillo. Y alrededor, esto está visto por arriba, le voy a pintar con puntitos las columnas.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto quiere decir que esto es un templo hexástilo, porque tiene 6 columnas delante. En verdad le tendría que haber pintado 13 aquí, pero bueno, estoy improvisando un poco. Cuando nosotros clasifiquemos un templo, lo primero que tenemos que decir es un templo tetrástilo, un templo hexástilo, un templo octástilo. ¿Y después qué tendremos que ver? Bueno, pues vamos a tener que ver de qué estilo es. Los griegos crearon 3 estilos que se llaman 3 órdenes. Esos estilos, ya os lo voy diciendo, son el dórico, el jónico y el corintio. ¿Y en qué se distinguen? Bueno, lo más fácil para distinguirlos es mirar las columnas, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de meternos en las columnas, dórica, jónica y corintia, os voy a recordar un poco las partes de una columna, porque es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Una columna tiene siempre la parte principal que se llama fuste. Muchas columnas tienen también aquí, este sería ya el suelo, esto de aquí que se llama base. Y muchas columnas tienen también aquí arriba otro elemento que es el que sujeta el techo, que se llama capitel. El fuste de estas columnas puede ser de formas muy distintas y también con decoración o sin decoración o de muchas maneras. Los griegos utilizaban normalmente, eso es, un fuste acanalado. Es decir, con pequeños canales, con pequeñas estrías que ellos consideraban más armónico. Si cogiéramos una columna y la partiéramos por la mitad y la viéramos desde arriba, una columna normal pues sería así el fuste. ¿Veis que lo he cortado desde arriba? Esto es esto. Y sin embargo, una columna, esto va a ser difícil de dibujar, una columna acanalada, pues sería así. Si alguien puede, pues que lo vaya dibujando en el cuaderno también, pero no os lo pido exactamente. Vamos a ver ahora, ya que sabemos cómo es una columna, vamos a saber distinguir las columnas dóricas, jónicas y corintias. Y empezamos por las columnas y por el estilo dórico, que es el más antiguo, ¿vale? Mirad, las columnas dóricas son muy fáciles de identificar. Son anchas, no tienen base, esto sería el suelo, y lo que sí tienen aquí es un capitel, que normalmente tiene una cosa aquí que se llama collarino, que nos importa poco, otra que se llama equino, y otra ya cuadrada, así grandota, que se llama abaco, no nos importa. Y aquí encima ya va el techo, para entendernos. ¿Cómo va el techo? Pues mirad. Primero el techo tiene aquí una cosa que se llama friso. Y luego ya aquí arriba va el frontón, como hicimos en el otro dibujo. Aquí iría el frontón con sus estatuas de héroes, de dioses, de titanes, lo que tú quieras. Y es importante porque aquí en el friso tiene una especie de molduras que imitan a cuando estos templos se construían de madera en la época arcaica, que las vigas de madera del techo asomaban por aquí. Entonces, esto era como un homenaje a los antiguos templos de madera, que se llamaban megarones. Bien, esto de aquí se llaman triglifos. Un triglifo, otro triglifo y otro triglifo. Y entre medias de los triglifos quedan unos espacios vacíos que se llaman metopas. Y aquí también se ponen en plan cómic un montón de figuritas, normalmente en alto relieve. Esto sería un templo dórico. Vamos a hacer uno.
Os lo voy a hacer tetrástilo porque si no nos morimos aquí dibujando. Si lo hago tetrástilo, tiene que tener 4 columnas delante y 9 allá. Y aquí, se me ha olvidado, lo he hecho mal, tiene que tener el friso con sus triglifos y sus metopas. Otro triglifo, otro triglifo, otro triglifo, otro. Aquí sus dibujitos en las metopas y aquí, a ver si le arreglamos el dibujo, va a ser difícil. Y aquí el frontón decorado. Zasca. Capiteles sí. Bases no. ¿Cuál es el templo más importante del orden dórico? El Partenón, que está en la Acrópolis de Atenas, como ya vimos en la clase anterior. Mirad lo sumamente listos que eran estos griegos, que se dieron cuenta que cuando tú haces un edificio muy grande, cuando lo ves desde lejos, el edificio tiende a verse deformado. Es como cuando vosotros miráis para arriba un rascacielos, una torre alta, que parece que está rara, que parece que está como torcida, que se mete hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ellos se daban cuenta de que por muy bien que hicieran el templo, cuando lo veías desde lejos, la vista te engañaba y se veía así. Y ellos no querían que se viera así. Entonces, ¿qué hicieron? Para que se viera perfectamente recto, lo construyeron al contrario. Es decir, a propósito, el Partenón está torcido. Las columnas hacen así, la parte de abajo hace así y la parte de arriba hace así. Fijaos, esto que parece una chapuza está construido así, ¿eh? Cuando lo ves desde lejos, lo ves perfecto, que era lo que buscaban ellos, porque buscaban la perfección, la armonía y todas estas cosas. Esto se llama éntasis. Y es corregir un efecto óptico. Ya os digo que eran bastante competentes en todo esto, ¿no? Bien, los otros dos estilos son el estilo jónico y el estilo corintio. El estilo jónico es más elegante. Se trata de columnas normalmente más delgadas, que sí tienen base, diferencia fundamental, y luego arriba el capitel no tiene pérdida, porque el capitel hace así y es como dos volutas que se llaman, de piedra todo, ¿eh? Aquí tiene una decoración así muy curiosa también, y aquí encima ya tenemos el techo. En el templo jónico no hay friso. Es decir, esto hace así, tiene aquí un entablamiento que se llama, pero sin decoración ni nada, y luego ya eso sí, el tejado a dos aguas. Pero no tiene ni metopas ni triglifos. Y nos acordamos que tiene las capiteles así, formando como orejillas, y sí tiene base. Esto sería un templo jónico. Y luego está el templo corintio, que tiene una columna muy característica. En realidad esta columna tiene una base como tenía el jónico, pero el capitel es un capitel súper elaborado que recuerda a una cesta llena de hojas de una planta que se llama acanto y que se suponía que estaba en el cementerio de un personaje muy famoso y tal. Esta lógicamente no me va a salir bien, es muy difícil de dibujar, pero imaginaos eso, como unas hojas de piedra, como si fuera un cesto lleno de hojas, y aquí arriba el techo. Esto sería un capitel corintio, súper fácil. ¿Y cómo es el templo corintio? Pues como este. Os dibujo las columnas, aquí el capitel en plan floripondio, su base, y luego arriba. Algunos eran planos directamente. Lleva así como unas
un dintel, de hecho, plano y sin dibujos tampoco, y luego ya, si quieres, le metes esto. No tiene pérdida, ¿vale? Bien, esto sería lo básico de la arquitectura. Simplemente os voy a decir que a veces aparecen otro tipo de columnas, como por ejemplo las cariátides.